Santiago Gafiero, gracias por la nota para Infobae. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es la siguiente. ¿Cuándo te enteraste de la carta pública de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner? ¿Te enteraste por los medios o la conocías desde antes? No, por los medios. La vi publicada en las redes. Eso fue lo que creo fue el lunes a la tarde, ¿no? A la tardecita, sí. ¿Y te sorprendió? No, me pareció una carta muy sentida, en un momento muy oportuno, donde venía un aniversario, el 10º aniversario de la muerte de Néstor, y que era un momento muy importante, muy emotivo, muy emocional para todo el Frente de Todos, y naturalmente para ella y para su familia, lógicamente. Me parece que se inscribe en ese momento una carta donde, aparte de hacer una reflexión personal, de un acompañamiento al presidente, y de un reconocimiento personal, afectivo hacia el presidente, me parece que también se inscribe en un momento donde la vicepresidenta aprovecha para dejar su lectura y su reflexión política sobre la situación actual, y me parece que está muy bien. ¿Te sentís involucrado en el párrafo que dice funcionarios que no funcionan o no? Sí, claro, porque soy el jefe de gabinete. Pero ¿te haces cargo de los ministros que supuestamente no funcionan o de tu actuación? Los aciertos y los errores. Ok. Y este es un gobierno que tiene aciertos y que tiene errores. Ella no marca aciertos en la carta. Sí, ella marca. Dice que independientemente... Lo que pasa es que hay una edición de una carta de 9 páginas reducida a un renglón. Pero bueno, eso es parte... Yo te juro que la leí varias veces. ¿Dónde marca, ¿Dónde marca un elogio al gobierno? No, ella marca. Ella lo que dice es, en un gobierno puede haber aciertos y errores, puede haber funcionarios que funcionan y funcionarios que no funcionan. Digo, la construcción argumental es esa. Sí. Independientemente de eso, las críticas siguen siendo descarnadas, porque lo que no se le perdona a este gobierno, en definitiva, es su orientación política. Esa es la lectura de ese párrafo. Lo que pasa que, bueno, en el marco de la edición, obviamente entra un juego que tiene que ver con el modelo de negocio periodístico, que es continuar lo que vienen haciendo desde diciembre del año pasado, que es tratar de manifestar permanentemente esa diferencia que hay, esa crispación y esa interna que existe en el Frente de Todos, que no es tal. ¿Pero se sintió aludido en lo personal? No, en lo personal no, pero yo soy un funcionario de este gobierno y velo por toda la administración pública, y donde obviamente que yo me hago cargo de los errores, y también lo que puedo plantear es, nosotros a partir de los errores modificamos siempre un montón de prácticas, pero esto viene siendo siempre. ¿Pero es un funcionario que funciona o un funcionario que no funciona? ¿Quién? Usted. Yo soy un funcionario que funciona, pero me parece que no hay que ponerlo en esos términos. ¿Y en qué término lo pondrías? No, porque me parece, insisto con esto, yo creo que hay una lectura simplificada de esa oración, y pensamos que lo que está señalando la vicepresidenta son a funcionarios o a personas, y eso no es así. Lo que está señalando la vicepresidenta es que, independientemente de los aciertos y errores que pueda tener un gobierno, lo que ocurre es que existe una crítica, independientemente de una cuestión lógica, que es que haya aciertos y errores en un gobierno, existe una crítica hacia el gobierno que va a continuar, porque hay una cuestión de procedencia política y hay una cuestión de identidad política de fondo, que es el peronismo fundamentalmente. A lo que nosotros nos van a seguir criticando, por más de que tengamos aciertos o por más de que tengamos errores, nos van a seguir criticando porque somos peronistas. No hay funcionarios que no funcionen específicamente. La evaluación del jefe de gabinete, del presidente, no hay un ministro que hoy no esté rindiendo como se esperaba que rindiera cuando fue designado. No. O sea, a todos le pones 10 puntos. No, a nadie le pongo 10 puntos. Yo no tengo que poner eso, los puntos. Pero retomo el análisis de Mariano. Sí. Si vos decís que todos funcionan, ¿todos los ministros funcionan? Todos los ministros funcionan con mucha convicción. De 1 a 10, ¿todos funcionan a qué nivel? No, yo no tengo que calificar eso. Yo lo que te puedo decir es, aparte yo no soy el fiscal. ¿Y vos sos el jefe de gabinete? Sí, pero yo no soy el docente que le tiene que poner aprobado o reprobado a nadie. Sos el jefe de la administración pública. Yo soy el jefe de la administración pública. Sí. Que eso implica ser el jefe de gabinete. O sea, ¿no estás desconforme con ninguno? No, me parece que hay cosas para corregir, de muchos, yo incluido. Muchas cosas para corregir, y me parece que hay mucha voluntad de corregirlo, de muchos.
y de muchas. Entonces me parece que eso es lo valioso, no otra cosa. ¿Sigue pensando que Cristina es Messi? ¿Yo? Sí, claro. Teniendo en cuenta el conflicto que generó Messi en el Barcelona, tuvo que renunciar hace poco el presidente del Barcelona. ¿Se puede hacer algún paralelismo? ¿Cree que Cristina puede generar algún tipo de conflicto en el gobierno? Si es un estiramiento, mala leche, por ahí sí, pero me parece que eso no tiene sentido. Messi es, digamos, la figura de la vicepresidenta es porque efectivamente es una jugadora muy talentosa. Efectivamente es una jugadora muy talentosa y se inscribe en esa metáfora, no una metáfora linealmente futbolera o linealmente de lo que es la vida de Messi. El talento no está en discusión, puede ser un jugador conflictivo también. La vicepresidenta puede ser un jugador conflictivo en este esquema, ¿no? No, es una jugadora muy colaborativa y que se complementa con el presidente, y me parece que ella lo deja claro también, que ella es una jugadora que está acompañando un proceso político. Si volvemos a la carta, ¿no? Estamos haciendo como una síntesis de la carta y de lo que quiso decir o no quiso decir. Pero, bueno, es parte un poco de lo que se habló esta semana. La vicepresidenta se complementa con el presidente de modo tal que hasta incluso lo expresa en esa carta. Que dice, bueno, hay decisiones que obviamente las toma el presidente en un sistema presidencialista. ¿Te puedo hacer una pregunta si entiendo bien? Si ella dice que es un sistema presidencialista, como todos sabemos, y dice que la responsabilidad es del presidente, y vos decís que la vicepresidenta se complementa con Alberto Fernández, ¿nos podés explicar en qué se complementa? Porque en rigor, desde el punto de vista institucional, tienen funciones distintas. Y él es el presidente y ella es la vice. Sí, pero son parte, sí. ¿Me das un ejemplo en qué se complementaría? Muy sencillo. En la orientación del gobierno, en el compromiso electoral que tuvimos nosotros el año pasado, el compromiso electoral lo tuvo Cristina y lo tuvo Alberto. Sí. El compromiso electoral con el triunfo nuestro fue un nuevo acuerdo electoral con la sociedad argentina, con todos, con los que nos votaron y con los que no nos votaron, de cambio de prioridades. Ese cambio de prioridades se inscribe en un modelo de país. Abandonar el modelo de especulación financiera de Macri, ir hacia un modelo de producción y de empleo. Ese modelo de producción y de empleo es un modelo totalmente complementario. Pero déjamelo poner así, a ver si me ayudas a seguir entendiendo. ¿Cómo se interpreta que cuando el presidente toma una decisión, ella nunca sale a apoyar públicamente la decisión o a cuestionarlo? O sea, ¿cómo interpretó el silencio de ella constante? ¿Cómo se interpreta? ¿Eso es la colaboración que se calla? No, para nada. Es que el punto es a ver, quizás la decisión más importante, una de las decisiones más importantes que tomó este gobierno fue la reestructuración de la deuda. Totalmente que el macrismo de acuerdo. había pateado para este año, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí. Estábamos en virtual default, se hizo una reestructuración de deuda. Esa reestructuración de deuda encima tuvo un componente legislativo que en su función el Congreso facilitó de modo unánime prácticamente. Sí. Se complementó, digamos, se trabajó un consenso con otras fuerzas políticas, con los gobernadores, etcétera. Y el día que se anunció, la oferta, la vicepresidenta estuvo ahí. Yo no digo que está perfecto. Sí, el día que se anunció que habíamos llegado a un 99% del acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora te entendí el ejemplo. Y quizás eso es una de las cuestiones más estructurantes. En términos fotográficos. Ahora, la política no es fotográfica y mucho menos el acompañamiento es fotográfico. No, te entendí el ejemplo y la verdad me viene bien para interpretar. Ahora te pongo otro ejemplo. En ese estuvieron todos de acuerdo. Alberto Fernández lo instruye a su canciller Felipe Solá a apoyar en Ginebra el informe que ratifica las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela, que fue para el gobierno argentino, me parece a mí, importantísimo. Cristina no dijo nada y fue importantísimo. ¿Me ayudás a entender el silencio? A ver, espera, vamos para atrás. Sí. Acá hay un tema que es, si Cristina habla, ¿por qué habla? Si Cristina no habla, ¿por qué no habla? No, yo no si te digo Cristina eso. Aparece, los medios y lo que vienen haciendo desde hace... Pero estamos nosotros dos acá, no están Bien. todos los medios. Bueno, en tu medio también se escriben muchas notas de opinión y análisis. Opinión. Y análisis político que tienen que ver con esto, con interpretar los silencios de Cristina o interpretar cuando Está Cristina bien, por eso habla. ayúdame a entender. No, pero espera. Si Cristina habla, ¿por qué habla? Si Cristina no habla, ¿por qué no habla? Si Cristina aparece, porque aparece. Si Cristina no aparece, porque no aparece. Sí. Si Cristina va a los actos,
lo opaca Alberto. Si Cristina no va a los actos, ¿por qué no fue a los actos? Si Cristina es la que maneja la agenda pública y Alberto al final es el que no maneja nada, Sí. durante ¿cuántos meses escribieron eso? Bastante escribieron eso, ese análisis, ¿no? Rudimentario, tosco, sin ningún tipo de sentido, más volcado en las operaciones mediáticas y más volcado en el WhatsApp que leyendo lo que pasa en el boletín oficial, ¿no? ¿Y por qué es eso? ¿Eso es un problema de los medios o es un problema del gobierno? No, eso es un problema de, que se instaló el macrismo desde el año pasado, desde la fórmula, instalaron eso, y creo que hay poca capacidad reflexiva de parte de muchos analistas políticos que siguen con esa inercia porque les simplifica un modelo de negocio periodístico. O sea, les simplifica un modelo de negocio periodístico y lo lleva a una pereza desde el punto de vista del análisis político y de lo que pasa no solo en el país, sino en el mundo. Alberto Eso es lo que pasa. ¿Es un presidente débil? Alberto Fernández es el presidente que le toca lidiar con el momento más duro de la historia argentina. Más duro de la historia argentina. Pero es un presidente débil, digo, por su origen, por la forma en que se definió la fórmula, digo, por esto que está marcando ahora, digamos, por tener que estar explicando. Pero escuchame una cosa, es el presidente que le toca administrar el momento más difícil de la historia argentina y quizás de la historia de la humanidad, por lo menos desde el 1900 para acá, desde el punto de vista mundial y global. Una crisis global, una crisis que está pegándole al mundo, que tiene de rodilla a los países más industrializados, más tecnológicos, que muchos admiran desde acá, y sin embargo los tiene de rodillas. El coronavirus tiene de rodillas al mundo. Pero eso responde si es un presidente débil o no. No, que me parece que es obvio que es un presidente fuerte, con una fortaleza individual, y con una fortaleza desde el punto de vista del pensamiento y del horizonte hacia dónde tiene que transitar la Argentina. Santiago, déjame que te haga una pregunta sobre lo que te está preguntando Mariano. Teniendo en cuenta que vos llevas el apellido Cafiero y conocés un montón de política y poder. ¿El peronismo como diseño político admite una cohabitación en el ejercicio del poder o es un partido y en el gobierno vertical, el peronismo? Espera. Ya que estamos en la carta de Cristina. No, ya pasé la carta de Cristina. Bueno, ¿Vos querés volver a la carta? No, porque decir que los periodistas están obsesionados con la carta de Cristina. Obsesionados. Y yo ya pasé. Okay, si vos querés volver. No, pero Vos volvemos. Claramente, vuelvo a insistir. Este gobierno es vertical y sí. genera una. Okay. El presidente toma las decisiones, toma decisiones todos los días permanentemente. Es el que decide. ¿Y es el que manda también? ¿Es lo mismo? Es el que ¿Decidir y mandar? Yo creo que sí, ¿no? Okay. Es el que firma los decretos, es el que instruye a sus ministros y a sus colaboradores para que lleven adelante una u otra política pública. Teniendo en cuenta tu conocimiento del lenguaje, ¿decidir y mandar es lo mismo para vos? ¿Los dos, esos significantes, tienen el mismo significado o no? En un sistema presidencialista, sí. Ok. Entonces, como apunta Mariano, Alberto Fernández decide y manda. Sí. Ok. ¿Y es posible en una historia de partido vertical como el peronismo que el presidente le consulte a la vicepresidente? Sí, ¿por qué estaría mal eso? No, como me acabas de decir que es un partido vertical. Sí, pero vos me acabas de decir que consulta, ¿y por qué no va a consultar? Este es un liderazgo consensual. Alberto Fernández lo que viene a incorporar es un liderazgo consensual a la política argentina, no solo ahora, sino que puede dar testimonio su vida de cómo él interpreta la construcción política y la construcción de consensos, y él lo aplica luego a partir de que está en la de que está en la presidencia, básicamente. Ahí lo que vos podés ver es ese liderazgo consensual, cómo él va generando políticas públicas, toma de decisiones a partir de escuchar muchas voces. Ahora, nosotros partimos de una base. Nosotros hicimos un frente político y lo que logramos fue la unidad en la diversidad. Okay. Ese logro de la unidad en la diversidad tuvo un logro evidente desde el punto de vista electoral. Ahora también es un logro que nosotros tenemos que sostener desde el punto de vista del ejercicio del poder. Ahora, sería, digamos, hablaría muy mal de nosotros que una vez que llegamos al Poder Ejecutivo nos desentendemos de esa diversidad. O sea, vos tomás como ejemplo lo que pasó en la Alianza. No, ¿por qué decís eso? Y porque llegaron a una coalición de poderes, a los 2 años se rompió. De la Rúa con el Chacho Álvarez. Sí, pero no, me parece totalmente distinto, porque me parece que ahí era un gobierno que tenía por ahí
orientaciones distintas. Acá, independientemente de las trayectorias que se hayan tenido en la historia más reciente de cada uno de los actores, hay una procedencia del peronismo de todos, básicamente, ¿no? O sea, por eso es diferente. Es muy diferente, sí, claramente, es muy diferente. Ahora, vuelvo a repetir esto, porque me parece que es importante volver a marcarlo. El liderazgo consensual de Alberto, que instruye a Alberto, tiene que ver con sus conversaciones, obviamente, con la vicepresidenta, con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente del bloque de diputados, con los movimientos sociales, con el movimiento de trabajadores, con los empresarios y empresarias, con los gobernadores y gobernadoras de nuestro país, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fijémonos cómo fue construyendo la toma de decisiones el presidente. Obviamente que el que manda y decide termina siendo el presidente, pero él trata de nutrirse de las opiniones de todos. Y esto es innegable, por eso es la cantidad de reuniones que tuvimos con gobernadores, gobernadoras, las 3 reuniones que tuvimos con los presidentes de bloque de la oposición en este año. En 3 oportunidades nos reunimos. Me parece que es pasado imperfecto. ¿Por qué? Porque desde que el gobierno decidió reducir la coparticipación federal de la capital, no creo que esas reuniones en este contexto vuelvan a suceder. Sin embargo, la reunión con el jefe de gobierno de la ciudad sí sucedió y se siguen sucediendo. Sí, por la cuarentena, no por situaciones políticas. No, está bien, pero me parece que nosotros tenemos Ni hoy... siquiera sucedió, porque la última vez hablaban, chatearon, no hubo una reunión. Sí, tenés las fotos acá, se publicaron y todo. De hecho, Kicillof estaba en cuarentena. Esa fue la anteúltima vez. Bueno, pero fue posterior a lo de... Cafiero, el otro día reconoció en una entrevista que se cometieron errores, pero decía que no es el momento de mencionarlos. ¿Por qué no sería el momento de mencionar si se cometieron errores y si ustedes son conscientes de que se cometieron errores? No, yo lo que decía era, se me consultaba si había habido errores con respecto a la implementación de algunas políticas públicas relacionadas al tema de la restricción de circulación o de la pandemia fundamentalmente. Y yo decía que muy probablemente en todo este trayecto se hayan cometido errores, pero quizás hoy no es un momento adecuado para ponerse a hacer una autocrítica de eso. Me parece que hoy estamos mucho más urgidos de seguir gestionando una pandemia que hoy ya lleva la segunda ola en Europa, que lleva a que haya confinamiento en España, en Italia, en Francia con casos récord, en el Reino Unido, en Estados Unidos que no logra controlar los brotes. Es decir, en ese contexto de gestión de la pandemia, ponernos a hacer una autocrítica me parece que sería bastante inapropiado. ¿Se puede conformar a todos desde el poder? No. ¿Y no le parece que a veces el gobierno o el presidente más específicamente se siente incómodo cuando no puede conformar algún sector? No, porque ha tomado decisiones que van en línea y que la decisión política muchas veces te deja a un conjunto de sectores, población, ciudadanos, argentinos y argentinas que están de acuerdo y hay otros que no. Pero por ejemplo hay sectores de la propia coalición de gobierno, decía el otro día fue muy crítica Eve Bonafini con el presidente. Me imagino que no es lo mismo para el presidente que lo critique Bonafini que lo critique un dirigente de la oposición. Digo, ¿cómo se convive con eso, con esa crítica de un sector que uno cree representar? Bueno, pero esas críticas siempre son bien recibidas porque es parte de la diversidad que nosotros exponemos. Pero eso no es una interna, eso es diferente criterio, diferente opinión. ¿Sabes qué es una interna? Que se utilicen los servicios de inteligencia, que se utilice la AFI y los espías pagos por el Estado para espiar a sus aliados, que están todos querellados. Eso es un interno. Pero este gobierno tiene claro, por ejemplo, quiénes son sus amigos y sus enemigos, digo, tanto en el frente interno como en el exterior. Digo, uno podría definir, cuáles son los países. En el frente interno son todos amigos, por eso somos todos parte del frente de todos. Vos viste que alguien... No, pero no estoy hablando solo del frente de todos, digo, de, no sé, la relación con los sindicatos, con los empresarios, con dirigentes de la oposición, digo, con quienes se sienten con afinidad y con quienes dicen ese es el enemigo o no sé, ni siquiera el enemigo, digo, el rival en todo caso. El Estado y el gobierno no se ponen enemigos para nada. Lo que sí entiende, vos me dijiste, con la toma de decisiones, el ejercicio de poder, que es la toma de decisiones permanente, con el ejercicio de poder
y la toma de decisiones, ¿se conforma a todos? No, no se conforma a todos. Justamente, cuando uno toma una decisión, conforma una parte y otra parte no la conforma. Uno a veces observa un zigzagueo queriendo conformar a todos. Eso es darle corporidad a un enemigo identificado, no, para nada. Este es un gobierno que trabaja para todos los argentinos y argentinas. Nosotros no le preguntamos a qué provincia le estamos mandando los respiradores que compramos. No le preguntamos a ver cuál es su procedencia o filiación partidaria o política a los empresarios con los que nos juntamos. Lo que identificamos es un ámbito de consenso y de discusión, sin preguntar de dónde venís, pero sí preguntando a dónde querés llegar. Ahora, déjame que tenga una y ahí pregunta. tenemos mucha más coincidencia. En ese marco, hace un par de días terminó la toma de unos campos de la familia Echeverre en Entre Ríos, con un fallo judicial que ordenó el desalojo. Cuando terminó el desalojo por la instrucción judicial, Juan Grabois, que forma parte de tu espacio, leyó una carta y cuestionó al presidente. Y es de tu espacio. Cuando lo vieron por la tele, ¿ustedes qué pensaron? Mira, a ver, primero es el conflicto de la familia Echeverre es un conflicto familiar. Estamos de acuerdo. Familiar. Estamos de acuerdo. No hubo una toma en el campo. Sí, no hubo una toma. Bueno, sí, de la hermana. De la hermana. Sí. La hermana tomó parte de un campo. La hermana tomó el campo, inducido por Grabois para plantar perejiles en el campo. No es verdad. Sí. No. Sí. No es verdad. Vos decís que la hermana tomó el campo. Yo digo que según la resolución de la camarista Castaño, quedó probado por esa audiencia que la hermana entró al campo sin derecho, inducida por Grabois, para en principio poner y eso una es plantación. Una toma de tierras. Y sí, de ningún lado puso que era una toma de tierras. Ninguna sentencia judicial dice que hubo una toma de tierras. Se ordenó un desalojo, el desalojo de la hermana. ¿Cómo traducís el lenguaje común, la violación al derecho a propiedad por un familiar en un campo que no le corresponde, junto a 40 militantes que plantaron perejiles? ¿Cómo lo definís? Lo defino como un problema sucesorio que viene ya hace años, que tendrá que resolver porque no está resuelto hoy todavía. Es un problema sucesorio de una pelea entre hermanos. Grabois te puteó cuando terminó lo que para vos no fue una toma y para mí sí. Te puteó, apuntó a la cámara y dijo: el presidente no hizo lo que tenía que hacer, o en un concepto un poquito más político. Sí, pero no, él asumió... molestó? No, porque el gobierno nunca se involucró. ¿Y por qué te puteó si nunca se involucró? Y porque el gobierno, y probablemente sea por eso, porque el gobierno nunca se involucró. Nosotros nunca nos involucramos. Más allá, ¿sabes quién se involucró? Echeverre se involucró. ¿Sabes quién involucró a la política? Juntos por el Cambio politizó. ¿Sabés qué sucedió? No hubo ningún atentado ni contra la propiedad privada. Hubo un problema de sucesión de hermanos. Pero hubo una funcionaria del gobierno durmiendo en la estancia. No, hubo una funcionaria del gobierno que tiene su función justamente es la de acceso a la justicia. A partir de una denuncia tuvo que ir y fue por mandato judicial, no por otra cosa. Fue por instrucción del fiscal. La justicia, el fiscal, vos tenés razón, pidió una funcionaria para ver si se estaba agrediendo moral o físicamente a una mujer. Pero desde la oficina de Carpinetti podría haber mandado un representante provincial y fue ella directamente. Y eso es gravísimo. No, desde el punto de vista jurídico no, desde el punto de vista político sí, porque ella fue como aliada de Grabois. Ella fue como funcionaria. Ella tiene una función que es acceso a la justicia. Podría haber mandado un delegado provincial, ella fue a propósito de decir: acá estamos. Ella fue a cumplir con sus funciones de funcionaria, no con otra cosa. ¿Vos creés que Carpinetti va a todas las denuncias por acoso de toda la Argentina, a todas de todos los 24 distritos? Va a muchas. Cafiero, ¿qué sintió cuando vio las imágenes del desalojo de Guernica? Y la verdad que dolor, mucho dolor, porque se hizo un trabajo extraordinario desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad o Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, un trabajo extraordinario, donde el 80% se pudo resolver, lamentablemente hubo un 20% que no se pudo resolver, ese 80% que sí se pudo resolver, se reubicó, tuvieron programas, tuvo asistencia del Estado,
tuvo una asistencia del Estado concreta. Y hubo un 20% que no... No se podría haber evitado ese desalojo. Y hubo un 20% que no quiso acceder a las políticas públicas que les estaba ofreciendo el Ministerio de Desarrollo Social. Y efectivamente, bueno, sucedió lo que sucedió. Había una manda judicial que había que cumplir, que era que se dictó el desalojo y así se cumplió. Nora Cortiñas también fue muy dura, por ejemplo, con el gobierno. Digo, siguiendo con las críticas de los organismos de derechos humanos, digo, con algunas acciones del gobierno. ¿Eso también le duele? No la escuché a Nora, pero muy probablemente... A ver, son imágenes que duelen, obviamente. Nosotros buscamos siempre una resolución pacífica sobre el tema de Guernica. Siempre. ¿Vos crees que ahí hubo una resistencia desde lo ideológico, por eso no aceptaron los planes que ofrecían desde el gobierno? No es que no son los planes, porque nadie se fue con un plan abajo el brazo, eso es mentira. Lo que hubo es lo que nosotros planteamos que siempre es el modo de actuar en estos casos. Si nosotros solo vemos la variante punitiva, pasa lo que pasa, digamos, que es lo que nosotros no queremos repetir, ¿no? Te pasa Rafael Nahuel, digamos las cosas como son. Sí. Cuando solo vos ves la parte punitiva, te pasa Rafael Nahuel. Bueno, ahora, cuando vos aplicas Estado y una política pública, entendiendo que hay que tratar de resolverlo de un modo pacífico, bueno, es el desalojo de Guernica, que tiene quizás una parte donde evidentemente no se pudo llegar a un acuerdo, pero otra parte, la más importante, el 80%, donde sí se pudo llegar a un acuerdo. bueno, quizás en ese punto vos como jefe de gabinete tenés una responsabilidad. ¿Y en cuál punto? En el punto de que está bien que participe el Estado para evitar la represión y poder satisfacer el reclamo legítimo de tierra y una vivienda, en ese punto quizás vos tenés una responsabilidad. Bueno, nosotros, a ver... Bueno, pensé que me ibas a decir cuál. ¿Cuál qué? La responsabilidad. No, la responsabilidad del No, Estado. capaz tenés una ministra que no funciona bien. No, el Estado tiene que brindar herramientas permanentemente para tratar de generar soluciones habitacionales. Es lo que, a ver, ¿hay un déficit habitacional en la Argentina? Sí. ¿En 4 años se puso un ladrillo en la provincia de Buenos Aires? No. Okay. ¿Eso tensiona la situación? Obvio que tensiona la situación. ¿No tenés un cuestionamiento a la ministra Bielsa, que es la ministra de Vivienda? Pero vos pensás que en el medio de la... A ver, vos pensás que Guernica se solucionaba con hacer viviendas en pandemia, es un poco... No. Yo lo que digo... Utópico eso. No, yo no te estoy planteando eso y entiendo lo que decís y puedo decir que tenés razón. Lo que yo digo es que... De fondo la solución es programas yo creo habitacionales. Que tu ministra de sí, Vivienda quizá no funciona como a vos te gustaría que funcionara. Usando las palabras de Cristina. Volviste, ¿viste? Siempre siempre. O sea, Cristina, está bien. Te lo voy a poner así, Cristina. No sos el único que está obsesionado, no te preocupes. Te lo voy a decir así. Cristina cuestiona, ¿funciona o no funciona? Y la culpa es del periodista que te lo pregunta. Fantástico. ¿Leyó los tweets de Mauricio Macri poniendo algunas condiciones para sentarse a dialogar y negando contactos reservados, digamos, para avanzar en alguna convocatoria que también, digo, sin volver a la carta de Cristina, lo mencionaba Cristina en su carta, ¿no? No sé qué le parece la posición de Mauricio Macri. La posición de Macri me parece realmente muy hipócrita de su parte, porque él plantea que está dispuesto al diálogo político pero pone condiciones. Y nunca el diálogo político es con condiciones. Cuando el presidente se reunió en 3 oportunidades con los bloques de la oposición, cosa que Macri no hizo en 4 años, no importa. Pero él reclama y declama diálogo político, bueno. Cosa que Macri no hizo en 4 años. Cuando el presidente Alberto Fernández se reúne en 3 oportunidades con los bloques de la oposición, no fue agenda cerrada, ni con condicionamientos. Ahora, cuando Cristina convoca al diálogo, también cuestiona a los empresarios, en la misma carta, ¿no? En la misma, si no fue en el mismo párrafo, más o menos, convoca a un diálogo amplio y cuestiona a los empresarios de IDEA, que no le prestaron atención o que criticaron el discurso del presidente. ¿Eso no sería hipócrita también? No, para nada, porque ella no está poniendo condicionamientos. Lo hipócrita es decir que voy a acceder a un diálogo pero con condiciones. Eso es muy hipócrita. Y más viniendo de Mauricio Macri, que en su testimonio no puede dar ninguna prueba de haberlo promovido. Ninguna prueba. De hecho, hizo todo en dirección contraria. Dividió a los argentinos. La estrategia ahora
es enojar más a los que ya están enojados por la pandemia, angustiar más a la gente que ya está angustiada. La verdad que la estrategia de Macri es una estrategia muy hipócrita. Ahora, de ese punto de vista. Y aparte, mira, otra cosa, dice, lo voy a hacer con mis condicionamientos si ponen la Constitución arriba de la mesa, ponen las instituciones, hacen esto, hacen lo otro. Él ¿no puso la Constitución arriba de la mesa, Macri? nombró 2 jueces por decreto. No pasó nunca en nuestra historia eso. Se quiso hacer condonar la deuda del correo. Y como eso no le salió, echó al procurador del Tesoro. Echó a Gil Carbó. Y él pide institucionalidad. Persiguió y espió. Por lo menos eso está en una causa judicial, se tendrá que aclarar. Pero a priori está en una causa judicial donde hay espionaje interno, donde hay espionaje a periodistas, donde hay espionaje a opositores, donde hay espionaje a propios miembros de su alianza política. Ahora, más allá desde ahí, él poner condiciones, me parece muy hipócrita. Más allá de lo que diga Macri, el gobierno no está pensando para nada retirar la reforma judicial, por ejemplo, del Congreso. ¿Y por qué la retiraríamos si ahí es el ámbito para discutir? Ahí es el ámbito. A ver, mira, reforma judicial, ahí tenés un buen punto, mira. Reforma judicial, nosotros anunciamos que íbamos a hacer un proyecto, construimos el proyecto, tratamos de generar los consensos necesarios para ese proyecto, enviamos el proyecto al Congreso para que se debata, no para que se haga por decreto, para que se debata. Enviamos el proyecto para que se debata. Antes de enviar el proyecto, ya la oposición estaba en contra, había manifestado que iban a estar en contra. Pasó en el Senado, se aprobó, ahora está en la Cámara de Diputados y nosotros lo que esperamos es que el diálogo político y el diálogo democrático que declaman, lo practiquen. Y hoy tienen una posibilidad de practicarlo en el Congreso. Ahora, Santiago, en base a lo que estamos hablando, ¿vos crees posible, ya me di cuenta que no convocando a Macri por lo que acabas de explicar en el reportaje, ¿vos crees posible una mesa de diálogo real entre el gobierno y Juntos por el Cambio o no? ¿Lo ves factible? Es que hoy hay un diálogo institucional. ¿En dónde? Por ejemplo, en la discusión de la pandemia hay un diálogo institucional. Sí, eso tenés razón. ¿Y en qué otra cosa? En la discusión de la pandemia y las externalidades de la pandemia, sí, también hay un ¿cuáles serían las externalidades? Las cuestiones financieras y económicas. Cuenta tu descripción de las conductas políticas de Mauricio Macri. Y pensando en lo que uno conoce de lo que piensa Alberto Fernández sobre Mauricio Macri, ¿te imaginás que el primer paso al diálogo institucional entre el gobierno y Juntos por el Cambio igual sería Alberto Fernández, Mauricio Macri, o crees que deberían entrar otros jugadores desde la oposición? A ver, mira, yo te lo contesto de otra forma. Yo creo que Mauricio Macri tiene muy poco para aportar en este momento. ¿Por qué? Porque es alguien que subestimó la pandemia. Y hoy el gran problema que tiene la Argentina es la pandemia. El gran problema que tiene nuestro país es la pandemia. Y él subestimó al coronavirus. No solo lo subestimó en reportajes, cuando dijo que a él le preocupaba más el populismo y se hizo aplaudir en una platea bastante absurda, sino que también lo subestimó porque se fue de viaje por el mundo. Se fue de vacaciones a Francia. Dijo que ahí se respiraban aires de libertad, hoy Francia está con un confinamiento. O sea, no solo no sabe lo que sucede en Argentina, sino que tampoco tiene registro de lo que pasa en el mundo. Entonces, la verdad que es muy difícil entender cuál sería el aporte de Mauricio Macri en estos momentos de la Argentina. Por otro lado, te agrego otra cosa. Es difícil, o primero uno le tendría que pedir a Macri, que se fue hace 10 meses de este gobierno, hace 10 meses del gobierno, perdón, ¿cuál es la autocrítica que hace? ¿Qué autocrítica hace? Fueron 4 años de hiperendeudamiento, inflación, destrucción de empresa, aumento de la pobreza, aumento de la desocupación. La verdad es que dejó una Argentina muy, muy deteriorada. La crisis de balanza de pago 2018-2019 es una crisis de un impacto, de una profundidad tremenda en Argentina. Sobre esa crisis se monta la crisis de la pandemia. Ese es el diagnóstico que tenemos nosotros hoy.
Nosotros no somos un país más en Argentina, porque tuvimos 4 años de un gobierno que fue pésimo, que fue el peor gobierno de la historia argentina, por lo menos la vuelta de la democracia hasta acá. ¿Cuándo se terminan esos argumentos para no hablar de los errores cometidos por este gobierno? Es decir, ¿hasta cuándo es la herencia y hasta cuándo es la pandemia? ¿Hasta cuándo la pandemia sirve de excusa? Digo, la pandemia existe, somos todos conscientes de que la pandemia existe. ¿Hasta cuándo sirve para argumento para explicarle al comerciante que tuvo que cerrar su negocio, a la persona que se quedó sin trabajo, a aquella persona que no llega a fin de mes, para justificar los problemas económicos de la Argentina? No, a ver, no es la pesada herencia, no es una justificación ni una construcción ni una construcción argumentativa, no tiene que ver con eso, tiene que ver con describir un diagnóstico. Si nosotros no somos claros en el diagnóstico, mira, Kirchner decía una cosa que a mí me parece, a mí se me grabó, dice, Kirchner que era un peronista, ¿no? Que no ponía excusas, era un hacedor, no ponía excusa, iba para adelante, pero siempre reconocía una cosa, dice, ojo, nosotros siempre también lo que tenemos que marcar con mucha firmeza y con mucha claridad es cuál es el punto exacto de la construcción social que hacemos, cuál es el punto exacto del inicio de nuestra construcción social, porque si no, no se va a poder evaluar. Eso decía Kirchner, y yo coincido con eso, pero totalmente. Porque si nosotros no tenemos... Pero ahora está la pandemia como excusa, digo. No, que no es como una realidad excusa, y como es una excusa. realidad. Sí, es una realidad la pandemia y, digo, en todo caso, después está la discusión de cómo se administró esa pandemia y qué daño no le ha hecho la cuarentena a la economía argentina. Mirá, la cuarentena no es el problema es la pandemia. Porque es muy sencillo, veamos, hay datos concretos. Hay países que no hicieron o no tomaron medidas de restricción de circulación, y hay países que sí tomaron medidas restrictivas de cuidado de la salud, por ejemplo la Argentina. En los dos casos, los 2 PBI también se cayeron. Hay un caso muy sencillo. Uruguay, que prácticamente no conoció el coronavirus, tuvo muy pocos casos y no tuvo prácticamente medidas de confinamiento, de aislamiento prácticamente no tuvo. Se cayó 10 puntos el producto. De todos modos, la economía no se paralizó como se paralizó durante muchos meses en la Argentina. Digo, los negocios siguieron funcionando. Tiene más desocupación que nosotros y tiene una caída de todos modos. Por eso, independientemente de eso, fíjate que no se ha parado, y esto que decís vos, la caída del PBI uruguayo también es significativa. No creció Uruguay, ¿eh? El Fondo Monetario Internacional dice que esta crisis es comparable con la de 1930 y quizás más profunda. Quiere decir que el 95%, estima el Fondo Monetario Internacional, el 95% del PBI per cápita de todo el mundo va a caer. Ahora, el 95%. CEPAL te dice que la contracción de actividad productiva y económica de Latinoamérica es comparable con el 1900. O sea, fijémonos la dimensión de esta crisis. Porque si no, nosotros, a ver, yo lo que siento, ¿sabes qué? Mariano, cuando vos me decís, esto justifica, es una excusa, yo siento que por ahí estamos naturalizando los números, naturalizando las muertes, naturalizando los contagios, naturalizando el impacto brutal que ha tenido y que sigue teniendo la pandemia en el mundo y en Argentina. Y eso es un error, eso es un error. Ahora, te hago la siguiente pregunta. Está bien, tenemos la pandemia y la cuarentena ayuda a atenuar el impacto del COVID-19. Y es cierto lo que planteas de los informes del Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, la OEA, el Mercosur, todos plantean lo mismo que está diciendo vos, o sea, van en la misma dirección. En ese contexto, para el 2021, ¿cuáles son tus herramientas económicas para atenuar la crisis económica al margen de que pueda existir o no la cuarentena frente a la pandemia? O sea, ¿qué estás pensando? Porque vos tenés un balance favorable comercial, pero tenés pocas reservas, no hay inversión directa y estás emitiendo mucha plata. Entonces, ¿dónde encontrás un punto de inflexión para, frente a la posibilidad de que la cuarentena se prorrogue frente a la instancia de una pandemia, herramientas o recursos económicos para salir del atolladero? ¿Qué están mirando ustedes? Mirá. Déjame ser un poquito más extenso en esta respuesta. Nosotros lo que teníamos fundamentalmente quizás como herramientas más importantes de
desde el punto de vista de generar previsibilidad, ¿no? Que es lo que busca el sector privado. Uno era la deuda, era reestructurar la deuda. ¿Por qué? Porque estábamos en virtual default, porque el macrismo que le había tomado la deuda, la pateó para adelante, la reperfiló, que fue la pateó para adelante, que se haga cargo el peronismo, básicamente, ¿no? Eso es reperfilar, después en Wikipedia va a aparecer eso. Vas a poner reperfilar, va a decir que se haga cargo el peronismo, eso va a ser reperfilar. Bueno, yo tomo la deuda, que se haga cargo el peronismo. Bueno, nos hicimos cargo nosotros, un 99% reestructuramos la deuda. Eso es un primer... ¿Y qué significa esto? Que nosotros generamos sostenibilidad en la deuda pública. ¿Y qué implica la sostenibilidad? Que nosotros lo que logramos es estirar los plazos para generar un proceso donde Argentina pueda crecer sin tener que pagar tanta deuda como estaba comprometido el gobierno anterior. Un punto bien concreto con esto. Nosotros, a partir del 99% de la reestructuración de esa deuda, reducimos entonces para el presupuesto 2021 el pago de servicios de deuda. Esa reducción que logramos implicó, para que tengamos dimensión, esa reducción que se logró implicó duplicar el presupuesto de obras de infraestructura, aumentar en un 50% el presupuesto de salud, aumentar el presupuesto en ciencia y tecnología y aumentar el presupuesto en educación. Santiago, eso es cierto, pero ahí tenés un problema. pero lo que te quiero decir un problema que todo eso lo financiás con emisión. No es real. ¿Y con qué lo vas a financiar? Si no hay, casi no exportás y no tenés créditos externos. Nosotros no tenés inversión directa. No, pero nosotros estamos. Primero, nosotros estamos recomponiendo todo el esquema productivo. Está habiendo inversiones en el país, las están anunciando. El presupuesto dice 60 de emisión, 40 de inversión. ¿Sí? Y bueno, entonces, me está dando la razón. 60 de inversión en todo el 2021. Nosotros vamos a recomponer, como lo venimos recomponiendo, la inversión privada. Lo venimos haciendo. Los créditos a pymes, por ejemplo, fue algo que se recompuso incluso durante la pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una política muy agresiva de bajas de interés, de tasas de interés. El año pasado una pyme se financiaba, septiembre contra septiembre, se financiaba a casi 76 puntos y hoy, septiembre contra septiembre, se financiaba al 24%. Eso claramente es un cambio de perfil hacia un perfil mucho más productivo y eso va a generar el dinamismo y la creatividad del sector privado. ¿Cuáles son los números estamos hablando de números, cuáles son los números que mira todos los días? Todos los días viendo qué cifras nosotros están siguiendo el gobierno. Yo, la recaudación que viene subiendo. ¿El tipo de cambio? El tipo de cambio, que hemos tenido una política agresiva y hemos logrado empezar a contener los dólares paralelos. ¿Agresiva qué sería? ¿Que te llaman de la CNB a una LIC y le dicen, che, guarda con cómo vendés? No, agresiva. ¿Eso sería agresiva? No, agresiva es que sacamos instrumentos a la cancha muy atractivos. Como el dólar link, que te garantiza un beneficio de... A 1% y en pesos. ¿Qué otros números? ¿Es 1%? No, le garantizás... La tasa es 1% más una apreciación, una devaluación, suponete, ¿no? Una devaluación del tipo de cambio. ¿Es eso? Perdóname, yo compro un dólar link a 80 hoy y el 30 de octubre del 2021 me diste 120. ¿Por qué decís eso? Y porque es el valor oficial del dólar en el presupuesto. Sí, pero hoy no está 80, hoy está 83. ¿no? Sí. Vos vas a tener, me garantizás me garantizas una ganancia del 50% en un año. No. Pero si el dólar oficial es 80. Primero es a 18 meses. Con lo cual no es a un año. O sea que van a ganar más plata todavía. El bono es a 18 meses. O sea, van a ganar más plata. Va a tener que vender. Es a 18 meses. Segundo, vos lo que tenés es, me parece que no son esos los números de la apreciación del tipo de cambio, no creo que sean esos. Yo no recuerdo cuánto está diciembre del año que viene. 120. No, ¿seguro? Bueno, seguro está preso, pero... Me interesaba lo de los números más allá de la economía, digo. No sé si incluye los números de contagios, los números de muertos. Claro, estábamos hablando de economía, por eso. Sí, claramente que nosotros lo que estamos permanentemente viendo son los números de contagio, son los números de muertos, que obviamente nos golpea mucho, y esos son los números de la pandemia, básicamente. Ante eso nosotros... Lo que tenemos que tener bien claro es cómo continuamos con las políticas para contener
la pandemia y que no siga avanzando. Bueno, venimos teniendo una curva que se amesetó muy alta y empezó a bajar, sobre todo en la zona del AMBA, pero bueno, estamos viendo cómo se comporta en el resto del interior. ¿Los números de las encuestas, por ejemplo? No, pero las encuestas no... ¿No miran encuestas? No, las que circulan, pero las que publican los medios, no tenemos otra información. ¿No son consumidores de encuestas? ¿No tienen contratos con consultoras? Sí, pero que miden impactos relacionados a... ¿Y no les preocupan los COVID, números digamos, de lo que ven en los medios? ¿Cómo? ¿No les preocupan los números de las encuestas que ven en los medios? No, pues me parece que hoy la pandemia nos sacó a todos algo. A todos nos sacó algo. Vínculos, posibilidades de trabajar, un familiar que se murió no lo pude despedir, me enfermé y estoy en una situación complicada, ¿no? A todos nos sacó algo. Eso de sacarnos algo y todavía no tener una perspectiva de cuándo lo puedo recuperar. Obviamente una ausencia familiar, esa ausencia va a continuar, ¿no? Se murió un familiar, va a continuar esa ausencia. Pero el resto de las cosas uno pretende, bueno, tener posibilidad de poder recuperarlo. ¿Y eso afecta a la imagen del gobierno, a la intención de voto? Eso genera un cuerpo social muy deprimido en la sociedad argentina. ¿Y le pasa factura al gobierno? No, y esa depresión hace que o tengas expresiones de mucha bronca, expresiones de mucho descreimiento y también expresiones de mucha angustia. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Pero hoy. son conscientes de una mayor bronca con respecto al gobierno, de la sociedad? No es bronca, no es bronca. No, lo que hay es esto. Angustia. La pandemia, claro, la pandemia genera angustia, genera depresión. ¿Y eso incide a la hora de votar? Es que por eso te digo que hoy medir en un momento donde hay una situación tan angustiante te va a dar cualquier número. Pero yo tengo una última, y sí, te dejo, Román. Digo, claro. Con respecto a una pregunta que hacía, sensación que uno tiene a veces de que el gobierno, y especialmente Alberto Fernández, intenta conformar a distintos sectores y muchas veces antagónicos, con lo cual se hace muy difícil. El tema del aborto fue una gran promesa de campaña, ¿no? Una bandera. Sí. Te decía el otro día en una entrevista que están de acuerdo, con lo cual no habría un motivo para no avanzar y que eso es positivo. Lo concreto es que no han mandado el proyecto al Congreso y que se termina el año y el proyecto no fue al Parlamento. ¿Cuál sería la explicación? ¿El sistema sanitario, hoy por hoy no está al riesgo de un colapso? ¿Cuál sería el motivo para no enviar el proyecto? Y más allá de que hay una presión cada vez más creciente, ¿no? Sí, déjame retomar de un lado y del otro. Y también te contesto eso. A ver, nosotros cuando hablamos de las medidas de restricción que arrancaron en marzo, lo que tenemos que tener en cuenta es que se modificó toda la agenda pública y toda la agenda de gobierno. Cuando arrancamos las medidas de aislamiento el 20 de marzo en adelante, porque tuvimos primer caso de coronavirus el 3 de marzo, el 20 el presidente decreta el aislamiento social preventivo obligatorio en todo el país, se inició toda una estrategia distinta y se modificó toda la agenda de gobierno. Modificar la agenda de gobierno implicaba, entre otras cosas, invertir 45.000 millones de pesos en infraestructura hospitalaria, hacer 12 hospitales modulares, es decir, toda la administración pública giró alrededor de eso, porque necesitábamos, entre otras cosas, aumentar la cantidad de camas y de unidades de terapia intensiva. Nosotros aumentamos casi el 40% de las unidades de terapia intensiva en todo el país. Eso implica que si en algún momento, o hoy mismo en algunas provincias, está llegando a casi un sistema de salud con 90, 80% de ocupación, imagínate si no hubieras tenido todo este aumento de unidades de terapia intensiva. Eso hizo que naturalmente se modifique toda la agenda de gobierno. Y esa agenda de gobierno es lo que yo te comentaba. La reforma judicial no estaba en la agenda de gobierno y surgió igual. Surgió, pero no había, pero surge después de la primera instancia de gestión de la pandemia y surge a partir también de que es un área que no estaba implicada directamente en la lucha contra el coronavirus. Estaba en otra instancia, digamos, claramente, ¿no? La legalización del aborto sí por lo del sistema de salud. ¿Cuál sería el principio sí, porque la orientación nuestra es un sistema, es una orientación de interrupción voluntaria del embarazo desde una óptica de salud pública. Entonces, en ese sentido, nosotros teníamos muy estresado todo el sistema y toda la administración de la pandemia y efectivamente no podíamos mandar el proyecto. Insisto con esto, la posición nuestra es una posición que ya está clara, que ya la hemos expresado, no hay nada novedoso en eso. Y no conforma a todos, ¿no? Como otras decisiones del gobierno. Claro, a ver, lo que pasa es que nosotros lo que buscamos allí es que pues, efectivamente que se dé un debate y que se vote en el Parlamento, que es donde se tiene que votar.
Ese es el punto, digamos. Pero ¿la enviás no es este año? imponerlo, ¿no? Nosotros no vamos a imponer nada. ¿Enviás el proyecto este año o no? Mirá, depende de la ventana de oportunidad legislativa que tengamos, y de eso depende, ¿no? ¿Y ¿Pero cuál sería una ventana? ¿Qué? ¿Correrlo del presupuesto? ¿Correrlo? No, bueno, esperar a ver si efectivamente se genera la situación como para que se pueda enviar el proyecto, digamos. Y esa situación que implica, bueno, sí, efectivamente terminar de correrlo del presupuesto, terminar de sacar algunas otras cosas que son muy apremiantes en el día a día. No surgió ningún obstáculo imprevisto, digo, no es que algún dirigente, digo, importante del Frente de Todos considere que no es el momento para enviar el proyecto de legalización del aborto al Congreso. No especulamos nosotros en Pero eso. te quedan 7 sesiones. Está bien, pero no especulamos nosotros en eso. O sea, ¿vos creés que este año va a ser? Mirá, yo tengo la esperanza y la expectativa de hacerlo este año, porque nos hemos comprometido a eso. Ahora, tengo que reconocer que nosotros, que nos propusimos un cambio de prioridades, Sí. señor presidente, Sí. que nos propusimos un cambio de prioridades, efectivamente hay cuestiones que tuvimos que ralentizar o que esperar un poco para poder Sí, avanzar. tengo la última de mi parte. ¿Tu librería sigue abierta? No. No. Teniendo en cuenta tu experiencia como librero y todo lo que leíste, hoy, fin de octubre del 2021, si tuvieras que ponerle un título al primer año de gobierno, ¿qué título de qué libro conocido le pondrías? No lo sé, leí mucho. No, a ver, prefiero hacer otro tipo de reflexión. Nosotros... A ver, o sea, no encontrás un título. No, O sea, título de libro, no sé, nada, qué sé yo. No. ¿Relato de un náufrago, por ejemplo? No, nosotros estamos... El elogio de la traición. No, nosotros estamos en una circunstancia muy compleja a nivel global, a nivel de la pandemia. Implica no renunciar a la esperanza, implica permanecer en el compromiso electoral que tuvimos hace un año, implica instrumentar ese cambio de prioridades, cosa que venimos haciendo. Tenemos 700 obras públicas hoy reactivadas, tenemos empresas que empiezan a mostrar signos de vitalidad, incluso de vitalidad superior a lo que fue el año pasado, que fue un año muy malo, pero tenemos ciertos signos que empiezan a mostrar esa recuperación y me parece que nosotros no tenemos que perder esa esperanza nunca. Y después tampoco tenemos que pensar en toda la charla que tuvimos hoy fue siempre relacionado al conflicto, ¿no? Conflictos internos, conflictos hacia adentro de la coalición de gobierno, conflictos hacia afuera, hacia la sociedad, hacia los sectores. Usted dijo que no hay conflictos hacia adentro. No, digo, la charla fue permanentemente eso, ¿no? No, ustedes diciendo que hay conflicto y yo diciéndoles que no hay conflicto. Eso quiero decir. Bueno, pero eso está bien porque usted es el jefe de gabinete y nosotros somos periodistas. No, pero no estoy discutiendo lo que preguntan, para nada. Me parece que me parece que ustedes toman parte de ese clima que hay hoy orbitando, sí, y sobre ese clima, digamos, hacen las preguntas que ustedes consideran, sí, pertinentes, y estoy para que me sigan preguntando lo que quieran, pero lo que quiero decir es que en todo momento la charla de hoy fue a partir de hipótesis de conflicto, ¿no? O conflicto interno, o conflicto externo, o conflicto con este, o conflicto con el otro. Y yo creo que la pospandemia no es necesariamente caótica ni conflictiva, es posiblemente armónica. Y nosotros tenemos que trabajar en eso. Y esa posibilidad de que la salida de la pandemia sea armónica es a partir del testimonio de nuestro presidente, que es alguien que consensúa, que es alguien que dialoga, que es alguien que escucha, y me parece que eso es un valor. Y eso, hablábamos del rol del presidente y demás, ¿ustedes no creen que haya que trabajar en una corrección de un rumbo en este momento o una construcción de una fortaleza de la investidura presidencial? ¿Eso no está en discusión para ustedes? No, para nosotros no está en discusión eso. Nosotros estamos muy claros, en mi persona, en mi gabinete, los que circunstancialmente acompañamos al presidente, estamos muy consustanciados
la manda que debemos cumplir. Y esa manda es trabajar con mucha responsabilidad, con honestidad y avanzar permanentemente en situaciones adversas, pero seguir avanzando y no poner excusas. ¿Qué es lo que no está en discusión? Perdón, porque hice la pregunta yo, pero no me termina de quedar claro. ¿El liderazgo de Alberto Fernández? Claro, eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Por más carta, por más cuestionamiento que haya... Es que no es un cuestionamiento, vuelvo a insistir. Yo creo que hay una interpretación y una lectura muy simplificada de lo que es la palabra o la no palabra de la vicepresidenta y es parte, bueno, de un modelo de negocio periodístico, pero no tiene que ver con con cómo se trabaja y cómo permanentemente se van tomando las decisiones haciendo el frente de todos y las decisiones que toma el presidente. Okay. Bueno, muchas gracias. Gracias.